Hay algo que ya estás sintiendo. Aunque nadie lo diga en voz alta, no es política. No es solo crisis económica. No es una guerra más. Es un movimiento interno, silencioso, que atraviesa países, culturas y creencias. En 2026, las religiones no desaparecen, pero tampoco siguen siendo las mismas. Y la pregunta no es, ¿qué va a pasar con ellas? La verdadera pregunta es, ¿qué va a pasar con vos dentro de este cambio? El despertar espiritual global. Durante siglos, la religión cumplió una función clara: ordenar la vida, explicar el misterio, dar pertenencia. Pero el mundo que conocía esas respuestas ya no existe. Hoy vivís hiperconectado, informado, estimulado, y aún así, vacío. Por eso algo se empieza a romper. No es un ataque directo a la religión. Es una crisis de sentido. Las personas ya no buscan solo creer en algo externo. Buscan experimentar. Sentir que lo sagrado no está en un libro, sino en la conciencia. Un patrón que se repite en todos los países, no importa si estás en Europa, Medio Oriente, Asia o América Latina. El patrón es el mismo. Caen las instituciones rígidas, crecen las búsquedas personales, aumentan la meditación, el simbolismo, la espiritualidad híbrida, disminuye la obediencia ciega, no porque la gente sea rebelde, sino porque está despierta. Antes creías porque nacías en un lugar. Ahora crees, o no, porque lo sentís. Este es uno de los grandes cambios de 2026. La fe heredada se desgasta. La fe elegida se fortalece. Y esto genera un choque inevitable con las estructuras tradicionales. El error de confundir despertar con moda. Pero acá aparece el primer peligro. No todo lo que parece espiritual lo es. Muchos confunden despertar con consumo, ver videos, repetir frases, usar símbolos sin profundidad. El verdadero despertar no tranquiliza, incomoda, te obliga a mirar tus sombras, te deja sin certezas por un tiempo. Por eso no todos llegan hasta el final del proceso. 2026 no es mágico por sí mismo. Es un punto de quiebre. Un momento donde lo viejo ya no sostiene lo nuevo, todavía no se entiende. Y ahí, cada religión reacciona de manera distinta, según el país, la cultura y la historia. En los próximos minutos vas a ver cómo este mismo movimiento se manifiesta de formas muy diferentes en el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Y por qué, en el fondo, no se trata de religiones. Se trata de conciencia. Cristianismo, entre la fe y la conciencia. Durante siglos, el cristianismo fue más que una religión. Fue identidad, ley, cultura, poder. En muchos países, creer no era una elección. Era el punto de partida. Pero en 2026, eso cambia. No de forma abrupta. No con rebelión, sino con distancia interior. En Europa y gran parte de Occidente, las iglesias se vacían. Pero no porque la gente deje de buscar a Dios, sino porque ya no lo encuentra donde antes. Las estructuras siguen hablando de culpa, castigo y salvación futura, mientras la conciencia moderna busca sentido ahora. Y cuando no hay respuesta, aparece el silencio. No un rechazo, un cansancio. Uno de los cambios más profundos es este. El cristianismo deja de leerse literalmente y empieza a leerse simbólicamente. El cielo ya no es solo un lugar. El infierno ya no es solo un castigo. Se vuelven estados de conciencia. Jesús deja de ser solo una figura histórica y empieza a ser visto como un arquetipo. No el único toggle para la salvación, sino un mapa interno. Y esto, para muchas instituciones, es peligroso. Cuando una estructura siente que pierde control, se endurece. En algunos países, el cristianismo responde con más rigidez, más normas, más literalismo, más división entre creyentes y perdidos.
Pero eso no detiene el proceso. Lo acelera. Porque la conciencia no vuelve atrás. Mientras tanto, algo nuevo crece por debajo. Comunidades pequeñas. Espiritualidad sin templo. Personas que rezan, meditan y reflexionan sin intermediarios. No rechazan a Jesús. Rechazan la manipulación del miedo. El mensaje se vuelve interno. Compasión, presencia, coherencia, no como promesa futura, sino como práctica diaria. En América Latina, el proceso es distinto. La fe sigue viva, emocional, cercana. Pero también empieza a mezclarse con espiritualidad alternativa, energía, conciencia, sanación. En Estados Unidos el cristianismo se polariza, o se vuelve identidad política, o se disuelve en búsqueda personal. En Europa, el silencio se impone. Pero ese silencio no es vacío. Es gestación. El cristianismo no pierde fieles. Pierde control. Y eso no es el fin. Es el inicio de algo más honesto. La fe ya no se hereda. Se elige. Y solo sobrevive lo que resuena de verdad. Lo que está pasando con el cristianismo no es único. Otras religiones viven el mismo proceso, pero desde lugares muy distintos. Algunas con más resistencia, otras con más silencio. En el próximo bloque, viajamos a un mundo donde la fe no se discute en público, pero se transforma por dentro. Islam, fe, identidad y despertar interior. Durante siglos, el Islam fue más que una religión. Fue estructura social, identidad colectiva y sentido de pertenencia. En muchos países, creer no era una decisión personal. Era una forma de estar en el mundo. Pero en 2026, incluso las tradiciones más sólidas empiezan a moverse. No hacia afuera, hacia adentro. El Islam no atraviesa una crisis visible como otras religiones. No hay templos vacíos ni rechazo masivo. El cambio es más silencioso y por eso más profundo. Las nuevas generaciones comienzan a hacerse preguntas que antes no se decían en voz alta. No cuestionan la fe, cuestionan la forma. Durante mucho tiempo, la espiritualidad estuvo asociada a obediencia, a cumplir, a pertenecer. Pero ahora aparece otra necesidad: comprender. No solo repetir palabras sagradas, sino sentir su significado. No solo seguir normas, sino encarnar valores. En muchos jóvenes musulmanes, especialmente en contextos urbanos o migrantes, surge una búsqueda interior. Más conciencia, más ética, más presencia. La fe ya no es solo identidad cultural. Empieza a ser experiencia personal. Y eso cambia todo. Algunos vuelven a las raíces místicas del Islam, al sufismo, a la conexión directa con lo divino. Otros reinterpretan los textos desde una mirada simbólica, no literal. No abandonan la tradición, la profundizan. Pero como en toda transformación, aparece la tensión. Cuando la fe se vuelve interior, la autoridad externa pierde fuerza. Y eso genera resistencia. En algunos países la respuesta es endurecer el discurso, cerrar filas, reafirmar lo conocido. Pero ese movimiento no detiene el despertar, solo lo empuja al silencio. El Islam de 2026 no se rompe. Se divide en dos caminos. Uno busca preservar la forma. El otro busca el sentido. Uno necesita reglas. El otro necesita conciencia. Y esa división no es conflicto. Es evolución. Lo que está ocurriendo en el mundo islámico refleja una verdad más amplia. La espiritualidad ya no puede sostenerse solo desde afuera. Necesita vivirse desde adentro. Y este mismo proceso, con otras formas y otros ritmos, también atraviesa a las religiones más antiguas de la humanidad. En el próximo bloque, entramos en un sistema espiritual donde la conciencia siempre fue central. Hinduismo, conciencia, tradición
y expansión global. El hinduismo no se presenta como una religión única. Es un universo. Dioses, rituales, textos, prácticas, caminos distintos para una misma búsqueda, la conciencia. Durante miles de años, esta espiritualidad convivió con la vida cotidiana, sin necesidad de imponerse. Pero en 2026, el hinduismo atraviesa un fenómeno particular. No se debilita, se expande. En la India sigue siendo tradición, cultura, identidad. Pero incluso allí, algo cambia. Las nuevas generaciones ya no aceptan todo por herencia. Empiezan a elegir qué partes vivir y cuáles dejar atrás. La devoción continúa, pero se vuelve más interna. Menos ritual automático. Más comprensión. Fuera de la India, el proceso es distinto. El hinduismo se transforma en una fuente espiritual global. Meditación. Yoga. Conciencia energética. Reencarnación. Conceptos que antes pertenecían a una cultura específica ahora circulan por todo el mundo. Pero esta expansión tiene un costo. Cuando una tradición profunda se vuelve masiva, corre el riesgo de vaciarse. Muchas personas toman fragmentos, una práctica, una frase, una idea, pero dejan de lado el proceso completo. El hinduismo empieza a ser consumido, no integrado. Y ahí aparece la confusión. En 2026 se marca una diferencia clara. Por un lado, quienes usan lo espiritual como herramienta de bienestar rápido. Por otro, quienes entienden que el despertar implica disciplina, entrega y transformación real. La conciencia no es comodidad, es responsabilidad. Dentro del hinduismo, esta tensión ya es visible. Algunos caminos se simplifican para adaptarse al mundo moderno. Otros se vuelven más exigentes, más silenciosos, más profundos. No todos están dispuestos a ir hasta el final. Y eso también es parte del despertar. El hinduismo no pierde fuerza, pierde ingenuidad, deja de ser exotismo y vuelve a ser lo que siempre fue, un mapa interno para atravesar la ilusión. Pero no todos los caminos espirituales se expanden hacia afuera. Algunos hacen lo contrario. Se repliegan, se silencian, se vuelven mínimos. Y en ese silencio ocurre algo decisivo. En el próximo bloque, entramos en una tradición que no promete respuestas, sino claridad. Bloque 5. Budismo. El silencio como despertar. El budismo no busca convencer. No promete salvación. No necesita imponer creencias. Desde su origen, fue un camino de observación, de silencio, de comprensión directa. Y en 2026, ese silencio empieza a resonar con más fuerza que nunca. En un mundo saturado de estímulos, opiniones y ruido, cada vez más personas llegan al budismo después del agotamiento. No por fe, por cansancio. Cansancio de buscar afuera lo que no aparece. Cansancio de promesas que no se cumplen. El budismo no ofrece respuestas rápidas. Ofrece presencia. No habla de dioses que castigan o salvan. Habla de la mente, del sufrimiento, del apego, de la ilusión. Y eso, en esta etapa de la humanidad, se vuelve radical. En países occidentales, el budismo se practica muchas veces sin llamarse religión. Meditación, atención plena, respiración. Pero detrás de esas prácticas simples hay una transformación profunda. Observar la mente cambia la relación con el mundo. Y no todos están preparados para eso. En Asia, el budismo también se transforma. Algunas tradiciones se vuelven más ceremoniales. Otras regresan a la práctica esencial. Menos palabras, menos explicación, más experiencia directa. Pero incluso el budismo enfrenta un riesgo en 2026. Convertirse en técnica, en herramienta de productividad, en calmante para seguir dentro del mismo sistema.
Cuando el silencio se usa para no mirar, pierde su poder. El verdadero budismo no tranquiliza, desarma, te enfrenta con el vacío. Y en ese vacío no hay identidad fija, no hay promesas, no hay refugios externos, solo conciencia. Y ese es el punto donde muchas personas se detienen. Porque el despertar no siempre es luz. A veces es pérdida, a veces es soledad, pero también es libertad. Todo lo que vimos hasta ahora apunta a lo mismo. Las religiones cambian porque la conciencia cambia. Y cuando la conciencia se mueve, nada puede permanecer intacto. A esta altura, algo ya debería estar claro. No estamos viendo el fin de las religiones. Estamos viendo el fin de una forma de creer. Cristianismo, Islam, hinduismo y budismo no cambian porque el mundo los ataque. Cambian porque la conciencia humana ya no es la misma. Durante siglos, la espiritualidad fue externa. Reglas, autoridad, promesas futuras. En 2026, el eje se desplaza. La búsqueda se vuelve interna, personal, intransferible. Y eso no puede ser controlado. Cada religión reacciona según su historia y su cultura. Algunas se endurecen, otras se disuelven, otras se expanden, otras se silencian. Pero todas enfrentan la misma pregunta. ¿Seguimos sosteniendo la forma o nos animamos al sentido? No todas las religiones van a sobrevivir intactas. Las estructuras que se basan en el miedo, la culpa o la obediencia ciega empiezan a perder fuerza. No porque la gente sea menos espiritual, sino porque es más consciente. No todas las personas están listas para este cambio. El despertar no es cómodo. No confirma identidades. Las disuelve. Obliga a hacerse cargo, a dejar de delegar. Y eso asusta. Por eso, muchos van a aferrarse a lo conocido. Otros van a consumir espiritualidad sin profundizar. Y algunos pocos van a atravesar el proceso completo. No por mérito, por honestidad. El despertar espiritual en 2026 no es un evento global. Es un proceso íntimo. No ocurre en templos. Ocurre en el silencio interno. No depende del país. Depende de la conciencia. Si este video resonó con vos, no es casualidad. No estás perdiendo la fe. Estás dejando atrás lo que ya no vibra. Y eso, aunque duela, es crecimiento. Este espacio existe para quienes sienten ese llamado. Suscríbete a Dimensión Ancestral y seguí explorando este camino. Porque el despertar no empieza en una fecha. Empieza cuando estás dispuesto a mirar hacia adentro.